La noche que el bosque despertó. Era diciembre de 1980 y el frío invernal del bosque de Rendlesham en Suffolk, Inglaterra, parecía más denso de lo habitual. Entre los árboles altos y silenciosos, la oscuridad se extendía como un manto que cubría incluso los pensamientos. En la cercana base aérea de Bentwaters, utilizada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los soldados estadounidenses estaban acostumbrados a la rutina monótona de la vigilancia nocturna. Pero esa noche, algo iba a romper para siempre la frontera entre lo ordinario y lo imposible. Cerca de las 3 de la madrugada, un destello de luz atravesó el cielo. No era un avión, no era una bengala. Era algo que parecía moverse con inteligencia, como si buscara algo entre los árboles. Los radares no registraron nada. Sin embargo, los testigos lo vieron con sus propios ojos. Una esfera luminosa descendiendo lentamente entre la espesura del bosque. Un silencio sepulcral se apoderó del aire antes de que el suelo temblara levemente. Los soldados John Burroughs y Jim Penniston, junto con el aviador Edward Cabansag, fueron los primeros en recibir la orden de investigar el origen de aquella luz. Con linternas y armas se adentraron en el bosque. Lo que encontraron, según sus testimonios posteriores, parecía salido de otro mundo. Un objeto metálico, triangular, con luces rojas y azules parpadeando en su superficie. Su estructura emitía un leve zumbido eléctrico y parecía flotar a unos centímetros del suelo. Penniston se acercó e intentó tocarlo. Dijo que al hacerlo sintió una energía recorrerle el cuerpo y que sobre su superficie había símbolos grabados, similares a jeroglíficos o runas antiguas. De pronto, la luz aumentó su intensidad. El aire se volvió denso, cargado de una vibración que hacía difícil respirar. En cuestión de segundos, el objeto se elevó silenciosamente y desapareció en el cielo. No hubo explosión ni sonido de motores, solo un vacío luminoso que dejó tras de sí una extraña sensación de irrealidad. Aquellos hombres, entrenados para la guerra, quedaron paralizados por algo que ninguna instrucción militar les había preparado para enfrentar: el misterio. Horas después, cuando regresaron al lugar al amanecer, encontraron marcas en el suelo, ramas partidas y radiación residual en el área donde supuestamente había estado el objeto. Las mediciones mostraban niveles anómalos y el terreno parecía haber sido afectado por una fuente de energía desconocida. Nadie sabía qué hacer con esa información. En una base militar estadounidense en suelo británico, un incidente así debía manejarse con silencio y precisión. Durante las siguientes noches, nuevas luces fueron vistas sobre el bosque. Esta vez, más hombres fueron testigos. Algunos aseguraron ver una figura luminosa moviéndose entre los árboles. Otros afirmaron que el objeto regresó, posándose a pocos metros del suelo, mientras seres de luz se desplazaban alrededor. Todo fue registrado en un informe oficial redactado por el teniente coronel Charles Holt, que más tarde se convertiría en una de las pruebas más discutidas de la historia moderna de los encuentros cercanos. Pero esa noche de diciembre no fue solo un episodio aislado, fue el inicio de una conspiración de décadas. Una historia donde los documentos clasificados, las grabaciones de audio y los testimonios de los propios militares apuntaban a algo más grande, más inquietante, más controlado de lo que cualquiera imaginaba. El gobierno británico y el estadounidense se apresuraron a negar todo. Hablaron de luces en la costa, confusión atmosférica y errores de interpretación. Pero el bosque de Rendlesham guardaba marcas físicas, huellas y radiación, y sobre todo, guardaba el silencio de los hombres que estuvieron allí. Un silencio que solo podía nacer del miedo. Con el paso de los años, muchos empezaron a llamar a este suceso el Roswell británico.
no solo por sus similitudes con el célebre incidente de Nuevo México, sino porque también fue enterrado bajo capas de negación y secretos. Sin embargo, a diferencia de Roswell, los testigos de Rendlesham no eran civiles confundidos ni campesinos alarmados. Eran soldados entrenados, hombres de precisión, acostumbrados a distinguir entre una estrella fugaz y una nave que desciende entre los árboles. Esta historia no nació de la imaginación popular, sino de informes militares reales. Y aunque los gobiernos intentaron borrarla de los archivos oficiales, las grabaciones de aquella noche aún existen. Los audios, los mapas y los testimonios siguen desafiando la versión oficial, como un eco que no se apaga, un eco que parece venir de más allá de la Tierra, o tal vez de más allá del tiempo. El bosque de Rendlesham sigue allí, respirando en silencio, envuelto por la niebla y los secretos. Los árboles, testigos inmóviles de lo que ocurrió, se alzan como guardianes de una verdad que pocos se atreven a buscar. Y tú, que ahora escuchas esta historia, estás a punto de adentrarte en uno de los misterios más documentados y a la vez más negados de la era moderna. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca respuestas, porque lo que ocurrió en Rendlesham aún no ha terminado. Archivos secretos, bases militares y el silencio del poder. En la Inglaterra de finales de los años 70 y comienzos de los 80, el mundo vivía bajo la sombra de la Guerra Fría. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzaba niveles casi insoportables. Cualquier destello en el cielo podía ser un misil, cualquier sonido en la noche, una amenaza. En ese contexto de paranoia global, el bosque de Rendlesham estaba estratégicamente situado entre dos bases aéreas controladas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Bentwaters y Woodbridge. Ambas formaban parte del sistema de defensa nuclear de la OTAN y eran consideradas instalaciones de alta seguridad. Allí, los aviones podían despegar en minutos ante cualquier alarma de ataque soviético. Los soldados destacados en esa zona sabían que cada movimiento era vigilado, cada transmisión registrada, cada informe revisado por varias manos antes de salir de la base. Y sin embargo, en diciembre de 1980, algo atravesó ese cerco invisible de control. Un fenómeno que no se ajustaba a ninguna categoría conocida, que no obedecía a los radares ni respondía a las leyes del vuelo humano. El primer informe oficial del incidente fue redactado días después por el teniente coronel Charles Halt. Aquel documento, desclasificado años más tarde, describe con una precisión inquietante los eventos ocurridos entre el 27 y el 29 de diciembre. Halt escribió que varios oficiales observaron luces desconocidas descendiendo en el bosque y que los detectores de radiación registraron picos inusuales. Además, su grabadora personal, aún conservada, registró los sonidos y descripciones en tiempo real de aquella noche. Voces nerviosas, órdenes entrecortadas y un tono de incredulidad que ningún entrenamiento militar podía disimular. Está justo enfrente de nosotros, parece moverse. «Dios mío, es real», se escucha decir a uno de los soldados en la cinta. Él, con voz contenida, comenta que la luz parece dividirse en varias partes, moviéndose con velocidad imposible. En un momento, describe cómo un rayo de luz blanca desciende desde el objeto y cae directamente sobre su posición. Aquellas palabras, grabadas en la oscuridad del bosque, se convertirían en una de las piezas de evidencia más impactantes de toda la ufología moderna. El Ministerio de Defensa británico, al ser notificado del evento, abrió un expediente bajo el título LUFOS, siglas en inglés de luces no identificadas observadas sobre Suffolk. Sin embargo, en los documentos públicos, el caso fue rápidamente archivado, alegando que no representaba una amenaza para la seguridad nacional.
Una frase cuidadosamente elegida para cerrar un tema que en realidad contenía más preguntas que respuestas. Durante los años siguientes, periodistas y ufólogos comenzaron a solicitar la desclasificación completa de los archivos. Algunos documentos fueron liberados bajo la Ley de Libertad de Información, pero lo que se reveló era apenas una sombra del informe completo. Faltaban páginas, grabaciones, coordenadas exactas y declaraciones de testigos clave. Aquella manipulación de información solo alimentó la sospecha de que Rendlesham no fue un simple error óptico o una confusión con un faro cercano, como algunos intentaron justificar. La explicación oficial decía que los soldados confundieron las luces del faro de Orford Ness con un objeto volador no identificado. Sin embargo, quienes estuvieron allí aseguraron que lo que vieron no era una luz intermitente a lo lejos, sino un artefacto tangible, sólido, capaz de emitir energía y responder al movimiento humano. En un contexto donde cada informe debía ser preciso al segundo, el margen para el error visual era casi inexistente. Muchos de los hombres que participaron en el incidente afirmaron haber sido presionados para guardar silencio. Algunos recibieron advertencias directas. Otros, como Penniston, aseguran que fueron llevados a interrogatorios donde se les aplicaron técnicas de hipnosis y manipulación mental. Lo que Penniston reveló años más tarde es uno de los aspectos más desconcertantes del caso. Dijo que, después de tocar el objeto, su mente comenzó a recibir una secuencia de números binarios. Durante años los anotó en secreto sin entender su significado. Cuando décadas después esos números fueron descifrados por expertos, revelaron coordenadas exactas de lugares sagrados en el planeta. La pirámide de Giza, Nazca, el templo de Apolo en Grecia y el propio bosque de Rendlesham. La coincidencia parecía imposible, pero estaba registrada. Y aunque muchos intentaron desacreditar el código, la pregunta persistía: ¿cómo un sargento sin conocimientos de programación habría podido generar una secuencia binaria coherente que señalaba puntos energéticos del planeta? A medida que el misterio crecía, también lo hacía la presión política. El Parlamento británico se vio obligado a responder ante la opinión pública cuando los documentos comenzaron a filtrarse. Lord Hill Norton, antiguo jefe de la defensa británica, declaró públicamente que si el incidente era real, representaba una violación del espacio aéreo aliado. Y si no lo era, entonces significaba que oficiales de alto rango estaban mintiendo. En ambas posibilidades, el gobierno quedaba en entredicho. El silencio oficial se volvió ensordecedor. Durante años, las autoridades repitieron la misma frase: el incidente de Rendlesham no tiene importancia para la defensa. Pero para quienes estuvieron allí, esas palabras eran una burla. Lo que vieron cambió su percepción de la realidad para siempre. Algunos dejaron el ejército poco después. Otros guardaron silencio durante décadas, temerosos de perder sus carreras o algo más. Hoy, más de 40 años después, los archivos de Rendlesham siguen sin estar completamente abiertos. Las grabaciones se conservan en copias degradadas, los testigos envejecen y el bosque sigue respirando su secreto. Pero entre los árboles, la energía aún parece vibrar. Los cazadores de misterios que se atreven a entrar aseguran que las brújulas enloquecen y los aparatos electrónicos fallan. Algo o alguien dejó su huella allí. Y cuando la historia oficial intenta borrar los rastros, la verdad encuentra otros caminos para manifestarse. A veces en las ondas de radio, a veces en los sueños de quienes buscan respuestas. Suscríbete si sientes que lo desconocido te llama, porque lo que está oculto sigue observando. Frecuencias, mente y mensajes del silencio.
Los fenómenos de Rendlesham no solo dejaron huellas físicas en el suelo, sino también en las mentes de quienes los presenciaron. Algunos de los soldados comenzaron a tener sueños extraños, visiones de símbolos luminosos y sensaciones que no podían explicar. No se trataba de simples recuerdos distorsionados por el trauma o la sugestión. Era como si una parte invisible del suceso hubiera quedado grabada en su conciencia. Jim Penniston, el hombre que aseguró haber tocado el objeto, describió cómo durante días su mente se llenaba de una secuencia interminable de ceros y unos. No los veía con los ojos, sino dentro de su cabeza, como si fueran pensamientos proyectados por una fuente externa. Años después, al transcribirlos en un cuaderno, los números binarios revelaron patrones y coordenadas que apuntaban a lugares específicos del planeta. No era una transmisión de radio ni una alucinación colectiva. Era una descarga de información directa a la mente humana. Este fenómeno ha sido estudiado por psicólogos, neurólogos y expertos en comunicación de conciencia. Algunos lo llaman descarga cognitiva o interfaz mental no humana. Otros, más atrevidos, lo comparan con una forma de contacto a través de frecuencias cuánticas. La mente, dicen, puede actuar como un receptor capaz de captar información más allá del espectro electromagnético conocido. Si esto es cierto, lo ocurrido en Rendlesham podría representar uno de los primeros experimentos espontáneos de comunicación entre planos energéticos. Las ondas cerebrales humanas vibran en un rango que puede ser alterado por estímulos externos. Se sabe que la exposición a ciertos campos electromagnéticos puede inducir visiones, sensaciones de presencia o incluso experiencias fuera del cuerpo. Pero los niveles de energía detectados en Rendlesham superaban los que un fenómeno natural podría generar. Los informes militares registraron radiación en zonas localizadas y una ionización del aire anómala, como si el ambiente hubiera sido alterado por una fuente inteligente. Años más tarde, los científicos que revisaron los datos notaron un patrón curioso. Las variaciones electromagnéticas parecían resonar con la frecuencia cerebral alfa, aquella asociada con la relajación profunda y los estados meditativos. Era como si el objeto hubiera sintonizado con la mente humana, estableciendo una conexión más allá de las palabras. Algunos testigos aseguraron que durante el encuentro sintieron una calma inexplicable, un silencio total en el que el miedo desaparecía. No escuchaban nada con los oídos, pero sabían que algo se comunicaba con ellos. ¿Podría un contacto extraterrestre manifestarse no solo como una aparición física, sino también como una interacción mental o energética? Muchos investigadores del fenómeno OVNI creen que sí. Afirman que los encuentros más impactantes no se producen con los ojos, sino con la conciencia. Que lo que llamamos visitantes podrían ser inteligencias de otro plano vibratorio, capaces de interferir en la percepción humana y transmitir información simbólica. El código binario de Penniston, las luces que parecían responder a los pensamientos de los soldados, los sueños repetitivos con símbolos y lugares sagrados, todo esto sugiere una conexión más profunda entre el fenómeno y la mente. Una conexión que recuerda las teorías de Carl Jung sobre los arquetipos y el inconsciente colectivo. La idea de que ciertos símbolos universales emergen cuando la humanidad está lista para recibir un nuevo tipo de conocimiento. El bosque de Rendlesham, con su atmósfera densa y su energía palpable, se convirtió desde entonces en un punto de resonancia. Muchos visitantes actuales aseguran sentir una vibración extraña, como si el lugar recordara. Hay quienes afirman que al permanecer en silencio entre los árboles, pueden escuchar un zumbido bajo, casi imperceptible, que proviene del suelo.
Otros dicen que las cámaras fotográficas captan luces que el ojo humano no puede ver. Quizá el misterio de Rendlesham no sea solo un caso de avistamiento, sino una experiencia de contacto entre dimensiones. Una comunicación de conciencia en la que la tecnología y la mente se entrelazan. Si el universo es una vasta red de energía, cada pensamiento podría ser una antena, cada emoción una frecuencia. Tal vez los visitantes no llegaron de otro planeta, sino de otra capa de la realidad, una donde la información se transmite no por palabras, sino por vibración. La ciencia aún no puede explicarlo, pero la física cuántica ya ha demostrado que el observador altera el fenómeno observado. Lo que los soldados vieron podría haber sido una respuesta a su propia presencia, un espejo consciente que se manifestaba ante la mirada humana. En ese caso, el objeto de Rendlesham no sería solo una nave, sino una interfaz, una puerta abierta entre la mente y lo desconocido. Si comprendemos esto, quizás debamos replantear toda la historia de los contactos extraterrestres. Quizás no se trate de seres que descienden del cielo, sino de realidades que emergen en nuestra frecuencia cuando la mente está lo suficientemente abierta. Y si el bosque aún guarda esa vibración, tal vez no sea un lugar para observar, sino para escuchar. Suscríbete si sientes que dentro de ti hay algo que vibra con lo invisible, porque el misterio de Rendlesham podría no estar en el cielo, sino en tu propia conciencia. Archivos perdidos, manipulación y la huella del silencio. Cuando los ecos del bosque de Rendlesham comenzaron a propagarse más allá de las bases militares, la maquinaria del poder se puso en marcha. Los informes fueron clasificados, las cintas guardadas bajo llave y las versiones oficiales cuidadosamente redactadas. Era el guión de siempre: negar, desacreditar y enterrar. Pero en este caso, el silencio solo hizo más ruido. A mediados de los años 80, periodistas británicos comenzaron a recibir filtraciones anónimas, copias parciales del informe del teniente coronel Halt, extractos de grabaciones y testimonios de soldados que rompían el miedo. Uno de los documentos, titulado Informe Halt, describía una secuencia de eventos demasiado precisa para ser inventada. Luces que descendían entre los árboles, mediciones de radiación y un rayo de luz que parecía examinar el suelo. Sin embargo, el Ministerio de Defensa seguía insistiendo en que no había ninguna amenaza para la seguridad nacional. ¿Por qué negar algo que, según ellos, no tenía importancia? ¿Por qué ocultar datos sobre un simple error visual o una confusión atmosférica? La respuesta, según muchos investigadores, está en el tipo de base militar donde ocurrió todo. Bentwaters y Woodbridge no eran simples instalaciones aéreas, eran depósitos nucleares. Y si una forma de energía desconocida o un objeto volador no identificado había penetrado el perímetro, eso significaba una vulnerabilidad estratégica. Admitirlo hubiera sido aceptar que algo o alguien podía eludir la defensa de la OTAN sin esfuerzo. Pero hay otra capa más profunda. Algunos exagentes y testigos han afirmado que lo ocurrido en Rendlesham no fue un accidente, sino una prueba. Una operación controlada por los mismos gobiernos para estudiar la reacción humana ante una presencia no terrestre. Según esta teoría, el objeto visto aquella noche no era totalmente ajeno a la Tierra. Podría haber sido una tecnología experimental, un híbrido entre ingeniería humana y conocimiento obtenido de supuestos artefactos extraterrestres recuperados desde los años 40. En ese contexto, Rendlesham no sería solo un incidente, sino un experimento psicológico y energético. Una simulación destinada a medir cómo la mente humana procesa lo imposible. Y si fue así, el bosque fue el laboratorio perfecto. Un terreno cerrado, aislado,
lleno de soldados entrenados pero vulnerables ante lo desconocido. Otras teorías sostienen que la información binaria recibida por Penniston fue deliberadamente insertada, no como un mensaje del más allá, sino como una prueba de control mental. Durante la Guerra Fría, los programas de manipulación psicológica eran comunes y los experimentos de hipnosis, sugestión y transmisión mental formaban parte de operaciones secretas. Rendlesham, entonces, podría haber sido un ensayo para medir la capacidad de la mente de recibir y procesar códigos sin mediación consciente. Sin embargo, hay un detalle que los escépticos no pueden borrar: los informes de radar. En los registros de vuelo de la base, aquella noche se detectaron objetos que se movían a velocidades imposibles, realizando maniobras que ningún avión conocido podía ejecutar. Los operadores de radar confirmaron señales intermitentes, apariciones súbitas y desapariciones totales, y aún así todo fue archivado bajo el sello inconcluso. El coronel Halt, años más tarde, declaró públicamente que lo que vio no era una confusión óptica ni una broma. Dijo textualmente: "Lo que encontramos en el bosque fue algo más allá de nuestra comprensión. Estaba bajo control inteligente y no provenía de ninguna nación conocida". A pesar de sus palabras, el Ministerio de Defensa cerró el caso. Durante los 90, cuando los archivos comenzaron a desclasificarse, aparecieron nuevas irregularidades. Se descubrió que parte de los documentos había sido extrañamente editada. Algunos nombres estaban tachados, coordenadas borradas y varios párrafos completamente eliminados. Curiosamente, las páginas faltantes coincidían con las fechas exactas del encuentro. Algunos ufólogos británicos sostienen que Rendlesham formaba parte de un programa conjunto entre Estados Unidos y el Reino Unido llamado Project Condign, un estudio sobre fenómenos aéreos no identificados. Aunque el gobierno lo reconoció años después, los resultados fueron ambiguos. El informe Condign admitía que ciertos fenómenos de energía plasmática podían interactuar con el cerebro humano, alterando la percepción del tiempo y la realidad. En otras palabras, reconocían la posibilidad de un fenómeno físico real que afectaba directamente la conciencia. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? ¿Un experimento militar, un contacto interdimensional o una convergencia de ambos mundos? Lo cierto es que tras 4 décadas, los testigos aún insisten en la autenticidad del suceso. Ninguno se retractó. Ninguno cambió su historia. Algunos fueron desacreditados, otros silenciados, y unos pocos se convirtieron en obsesos buscadores de la verdad. Los gobiernos pasan, los documentos se desclasifican a medias y las explicaciones oficiales se multiplican. Pero hay algo que ninguna negación puede borrar: la coherencia del miedo en los ojos de quienes estuvieron allí. Los hombres que enfrentaron lo imposible y regresaron con la mirada vacía de quien ha visto lo que no debía ver. Quizás Rendlesham no fue un error ni un milagro, sino un mensaje cifrado, un recordatorio de que el control absoluto del poder se desmorona ante lo desconocido, y que, incluso en los rincones más vigilados del planeta, lo inexplicable puede manifestarse sin permiso. El bosque guarda su secreto y los muros del silencio estatal siguen intactos. Pero la historia, como la energía, no desaparece, solo cambia de forma. Y cada vez que alguien pronuncia el nombre de Rendlesham, esa forma vuelve a despertar. El bosque, la memoria y el misterio que nunca duerme. Han pasado más de 4 décadas desde aquella fría noche de diciembre y, sin embargo, el bosque de Rendlesham sigue siendo un santuario de enigmas. Los árboles crecieron sobre las huellas que alguna vez marcaron el suelo, pero bajo la superficie aún duerme algo, una energía, un eco, una vibración que parece recordar:
Quienes lo visitan aseguran sentirlo. El aire allí tiene un peso distinto, un silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo invisible que observa. Hoy, Rendlesham no es solo un lugar geográfico, sino un símbolo. Representa el punto exacto donde el misterio se cruzó con el poder, donde la conciencia humana fue testigo de lo que no puede explicarse y la verdad fue condenada al archivo del olvido. Su historia no se limita a luces en el cielo o marcas en el suelo. Es una radiografía del miedo institucional, de la fragilidad de nuestras certezas y del límite que separa la ciencia de lo sagrado. Cada versión del incidente revela más de nosotros que del fenómeno en sí. Los escépticos hablan de ilusiones ópticas, de faros costeros y de histeria colectiva. Los creyentes lo ven como un contacto directo con inteligencias de otro plano. Pero entre ambos extremos habita el verdadero misterio, el hecho de que algo ocurrió, algo que desafió la razón, que alteró la mente de testigos entrenados, que dejó registros tangibles y un silencio imposible de ignorar. Quizás lo que aterrizó en Rendlesham no fue una nave, sino una idea. Una presencia destinada a recordarnos que la realidad es más frágil de lo que creemos. En un mundo donde todo busca ser medido y controlado, aquel evento nos recuerda que existen fuerzas que se escapan del cálculo humano, fuerzas que no se rigen por la física conocida ni por la voluntad del poder. Hay quienes creen que el bosque fue elegido por una razón, que su ubicación, alineada con líneas energéticas antiguas y coordenadas sagradas, fue parte del mensaje. Las mismas coordenadas que el código binario de Penniston señalaba parecen trazar un mapa de conocimiento, un circuito invisible que conecta los puntos de poder del planeta. Quizás el objeto no buscaba un contacto, sino una activación, un despertar. Si observamos la historia con los ojos de la conciencia, Rendlesham podría simbolizar el puente entre lo visible y lo invisible, entre la materia y la mente. Tal vez, más que un avistamiento, fue una invitación, una llamada a recordar que la inteligencia no pertenece solo al ser humano, que el universo podría estar lleno de conciencia en formas que apenas comenzamos a intuir. En los últimos años, la ciencia ha comenzado a aceptar lo que antes era impensable, que el observador altera la realidad, que el tiempo no es lineal, que la información puede existir más allá del espacio físico. Si eso es cierto, entonces los eventos de Rendlesham fueron una conversación, una sincronicidad entre mundos, una intersección donde la mente humana se convirtió en instrumento de comunicación cósmica. A veces, los misterios no buscan respuestas, sino resonancia. Lo que ocurrió aquella noche sigue vibrando en quienes lo estudian, lo cuentan o simplemente lo sienten. Es un recordatorio de que hay algo más allá del ruido de la superficie, algo que espera en el silencio, como una verdad escondida detrás del miedo. Quizás algún día sepamos con certeza lo que descendió entre los árboles, o quizás no. Tal vez la respuesta no se encuentre en los documentos desclasificados, sino en el interior de cada mente dispuesta a mirar sin prejuicio. Porque lo desconocido no se revela a quien busca controlarlo, sino a quien se atreve a escucharlo. Si alguna vez caminas por Rendlesham, detente un momento y cierra los ojos. Escucha el susurro del viento entre las hojas. Puede que oigas un zumbido lejano o veas un destello que no debería estar ahí. No intentes comprenderlo, solo obsérvalo. En ese instante estarás repitiendo el mismo gesto que aquellos soldados hicieron hace más de 40 años. Mirar lo imposible y sentir que por un instante el universo te devuelve la mirada. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti resuena con lo desconocido, porque los secretos más grandes no se esconden en los cielos, sino en la conciencia de quien se atreve a buscar. Y recuerda,
Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.